Quiero saludar en esta mañana también al ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda. Vamos a hablar acerca de algunos temas relacionados con esta propuesta del gobierno nacional, pero quiero iniciar también preguntándoles lo que yo le decía hace un instante, ¿cómo le fue ayer en la Asamblea Nacional? Buenos días, ministro. Buenos días, Néstor, muchas gracias por la invitación. Muy bien, creo que fue importante, siempre es nuestro deber dar información, responder ante las inquietudes que tienen los señores asambleístas. Creo que fue muy positivo, tuvimos mucho tiempo, casi 3 horas duró la comparecencia. Se explicó en detalle la parte técnica del desarrollo del campo del bloque 43, la normativa ambiental, cómo hemos manejado ya con mucha experiencia este tipo de proyectos por parte de la empresa pública Petroamazonas, cómo vivimos una nueva era petrolera en el Ecuador. Estuvo muy positiva la presentación. Creo que la información que dejamos va a servir mucho a los señores asambleístas para que tengan un contexto claro y puedan tomar una decisión. En ese sentido, sí es importante también explicar al país cuánto se ha avanzado desde que el presidente de la República hiciera el anuncio en cadena nacional de esta propuesta, de esta posibilidad de explotar crudo en el Yasuní. Bueno, desde el 15 de agosto, que fue el anuncio del señor presidente, tenemos ya los informes de las 4 mesas especializadas que ya fueron enviados a la mesa de la biodiversidad. Ayer tuvimos la comparecencia en la mesa. En la próxima semana, entiendo, la mesa tendrá ya un pronunciamiento y se tratará el tema en primer debate. El avance, como le digo, ha sido positivo. Hemos dado toda la información, alguna información adicional que nos solicitaron, se completó esa información. Vemos con mucho optimismo, creemos que existen todos los argumentos para autorizar al gobierno nacional el aprovechamiento de estos recursos. Y recordemos por qué es importante aprovechar estos recursos, ministro, porque ha habido un gran debate nacional en torno a este tema, pero también a lo que es el cuidado del medio ambiente. Y en este sentido, claro, los ciudadanos legítimamente desean saber, bueno, ¿qué se va a hacer para preservar el medio ambiente en la región amazónica y en este punto de las provincias, en este caso de Orellana y de donde se va a desarrollar la explotación? Exactamente, de Pastaza, entre las 2 provincias, ministro. Yo creo que es importante tener aquí en el contexto, ¿no es cierto? Exactamente. Mucho se habla del tema ambiental, del tema técnico también, pero lo importante aquí es resaltar, y eso es clave. El gobierno nacional, el presidente Rafael Correa, es el gobierno que más ha hecho por la Amazonía. Es el único gobierno que ha tenido políticas consistentes, serias, eficientes y eficaces a favor de la Amazonía. Solamente Ecuador Estratégico, por ponerle un ejemplo, la empresa pública creada precisamente para llegar de forma acelerada a atender esas necesidades básicas que estuvieron durante muchos años postergadas en la Amazonía, a pesar de ser la zona petrolera, las capitales petroleras del Coca, Lago Agrio, de donde se extraen nuestros recursos. Recién en estos años están siendo atendidas como se debe, como siempre tuvieron que ser atendidas. Hemos invertido más de 270 millones de dólares en proyectos de inversión, en salud, saneamiento, agua potable, escuelas del milenio, electrificación. Vamos a invertir hasta el 2014 más de 600 millones de dólares en proyectos de inversión. Todo eso va a ser fortalecido, acelerado con los recursos que provengan del ITT. Recordemos que solo para los GATS amazónicos, para las poblaciones amazónicas, habrá más de 2.000 millones de dólares en proyectos de inversión para esas comunidades aledañas, cercanas, en las zonas de influencia de los campos petroleros. Bueno, y eso lo acabamos de constatar por testimonio del propio alcalde de Puyo, Germán Flores, quien estuvo aquí en nuestros estudios. Pero, ministro, en la parte del control del medio ambiente, también, ¿cómo se va a trabajar? Porque si bien es cierto, usted está involucrado en la coordinación de algunos ministerios, pero también hay muchas inquietudes en torno a lo que va a ser el cuidado ambiental. Sí, por supuesto. En el tema ambiental también creo que es importante resaltar que, de igual forma, nosotros, como gobierno, le digo, Néstor, no pintamos nuestras palabras de verde. No somos los nuevos ecologistas, estos neoecologistas que ahora pretenden decirnos cómo defender la naturaleza, cómo proteger el ambiente. Con las políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana,
concretas, con acciones eficaces, como por ejemplo las hidroeléctricas, que es un tema de nueva infraestructura eléctrica, que además de darnos soberanía energética, disminuye solamente la construcción de las hidroeléctricas 7,7 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año. Con la construcción de las hidroeléctricas hemos mejorado la calidad de los combustibles sin incrementar el costo para los ciudadanos. Hemos reemplazado el parque termoeléctrico que consumía diésel importado y que contaminaba. ¿Cómo vamos con un parque termoeléctrico mucho más eficiente y nuevo? ¿Cómo vamos a controlar en la Amazonía? Con la política primero clara que existe de parte del Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto?, con la capacidad que tiene el Ministerio del Ambiente, con el fortalecimiento también de sus capacidades, con la tecnología que existe. Recordemos que para hacer cualquier actividad, y en este caso la actividad petrolera, es una de las actividades más reguladas, como tiene que ser. Todas las compañías públicas y privadas que operan en el Ecuador tienen que tener una licencia ambiental. En la licencia ambiental tenemos un plan de manejo ambiental. Así es. Que abarca todos los aspectos sociales, aspectos de fauna, aspectos de la flora. Todos estos planes de manejo ambiental son monitoreados por auditorías permanentes. Todas estas auditorías permanentes las hace el Ministerio del Ambiente con su personal. Y le reitero, vamos a destinar recursos específicos para precisamente fortalecer el control en las áreas protegidas como el Parque Nacional Yasuní. Vamos a destinar importantes recursos para ese fin. Ministro, me queda un minuto y por favor le pido tratar de ser lo más explícito en sus respuestas. Claro. Expliquemos también al país cómo avanza el cronograma y cómo se va a trabajar en esa zona. Es una zona muy remota, no hay fácil acceso. Y bueno, vuelvo y repito, la preocupación está en que es una zona habitada también, o por lo menos de alguna manera rodeada de mucha vegetación, donde se va a hacer la explotación, este trabajo. Cuéntanos algunos detalles de lo que va a ser el cronograma en sí. Mire, el cronograma, el desarrollo, se va a hacer en primer lugar el campo Tiputini, luego el campo Tambococha y finalmente se hará el Ispingo. La entrada en producción de estos campos petroleros se estima que será en aproximadamente 2 años y medio, 3 años, y de ahí llegaremos al pico de producción en aproximadamente 5 años. ¿Cómo haremos el trabajo? Como ya lo hemos hecho, como lo hemos demostrado. Yo creo que es importante ahí que la ciudadanía tenga confianza, crea en nosotros, no estamos improvisando. Petroamazonas ha trabajado ya anteriormente en áreas sensibles como Pañacocha, por ejemplo, en donde hemos trabajado a través de transporte fluvial, helitransportable también con helicópteros, y hemos construido senderos que nos permiten transportarnos también y hacer el control de toda la operación. Ya tenemos experiencia en áreas sensibles como el caso de Pañacocha. Estamos trabajando de esa forma. Toda la infraestructura irá enterrada. No habrá oleoductos, digamos, a la vista, estará a 2 metros de profundidad. La energía se transportará igualmente enterrada. El cable de poder vendrá desde las facilidades de Den Yuturi, que ya existen desde hace algunos años y que están fuera del Parque Nacional Yasuní. De igual forma, el control, monitoreo y registro de toda la actividad será hecha por fibra óptica, que también irá enterrada y que también estará controlada desde Den Yuturi. Es decir, todo el desarrollo, todo el control y la operación luego de los campos petroleros será de forma remota, desde Edén Yuturi, para minimizar precisamente el impacto ambiental. Eso es a través del río Napo hacia el sur, ¿verdad? A ver, Edén Yuturi está más bien al noroccidente. Ajá. Más al norte. Es decir, habría que bajar exactamente Entonces, hacia todo el sur-oriente. Habría que bajar hacia el sur-oriente, como le digo, con estas facilidades que irán enterradas, que tendrán el mínimo impacto ambiental y con los más altos estándares internacionales de tecnología y de protección ambiental. Un tema con el que quiero finalizar, y bueno, ya terminamos este diálogo, y aclararlo también, que la evidencia de pueblos no contactados, que es importante también mencionarlo, lo ha dicho el propio ministro de Justicia, Lenín Lara, es aproximadamente a 70 kilómetros desde este punto donde se pretende explotar crudo. Ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido Rafael Poveda, ministro coordinador de sectores estratégicos aquí en la televisión pública.